Bueno, he aquí un ejemplo que casualmente vi, este, de la postura invasiva del feminismo o de la mayoría de las feministas, o las que se declaran así, porque a lo mejor yo en este caso pudiera ver también exactamente lo que ve la autora de este escrito, pero al revés. La autora no dice quién es, no firman. ¿Qué pasa? Se puso aquí el sitio web Fucsia, una revista bastante normal, amena, común y corriente, con todo la firma de moda, los artículos, digamos, más usuales sobre tendencias de moda, que te pone desde vestido de novia hasta artículos sobre divas de la pornografía, cualquier cosa he visto aquí, ¿no? O sea, todo y el contrario de todo, una la de todo para hacerse leer, o sea, la revista normalita que van por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que existen, ¿no? Y ¿qué pasa? Que aquí se ponen a criticar las famosas que se declaran antifeministas con este sentimiento así de proselitismo, parece ser una religión, ¿no? Porque transforman la interpretación de las declaraciones, claro, extractos de declaraciones de estas famosas que se le escapan a su proselitismo, que no quieran declararse feministas, no se entiende cuál es el problema. Pero es así, ¿no? Te sientes como que tuvieses que declararte feminista, porque si no, no vas bien, es como una religión. Entonces, dice que prácticamente son falsos, en que estas declaraciones son unos falsos porque ella, la autora, lo ve como como contradictorio. ¿Por qué? Algunos no son contradictorios para nada, no sé cómo ella puede verlo así, pero hay una en particular, que es la primera que cita aquí, de Lana del Rey. Bien, Lana del Rey declara, vamos a ver más. Ok. Mi idea del feminismo real es que es una mujer que se siente lo suficientemente libre para hacer lo que quiere. Ahora, este es un poco lo que digo yo, sino que yo me alejo también del término feminismo. Para mí una de las cosas más importantes, porque yo no me declaro feminista, que yo no hubiera escogido este nombre. Este nombre es el principio de la manipulación. Incluye todo un género que no pide ser incluido. O sea, hay un montón de gente que dice, no, pero un momento, a mí no me han pedido nada, yo no estoy declarando esto, pero siempre a nombre de la mujer, a nombre del género, y en nombre declaran ellas cosas como que luego ahora se volvió institucional. Ahora llegamos a lo mejor justificar intervenciones bélicas en otros países con la idea de salvar a las mujeres, y se utiliza el feminismo. Antes se hacía lo mismo, pero se utilizaba el machismo, o sea, era salvar a la mujer en defensa, demostrando de ser hombres honrados, fuertes. Ahora es demostrando ser mujeres solidarias, pero siempre se utiliza la guerra. Y el feminismo cayó en esto sin ningún problema, lo aceptó. O sea, que probablemente desde el comienzo había había una manipulación desde el comienzo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cita también Carla Bruni, que dice claramente, ya no hay necesidad de ser feminista. Esto también yo lo creo, si hubo necesidad alguna vez, y tampoco yo creo esto, pero hoy seguramente no. O sea, yo no soy de las que dicen que todavía vivimos en un patriarcado. Simplemente digo que esta es una postura política que sirve como
ha hecho muchas veces la izquierda. La izquierda es capaz de llegar al poder en un sitio y seguir actuando y declarando, seguir declarando que todo lo que no va bien es culpa de los poderosos, que no son ellos, hablan como si estuviesen siempre en la oposición, así se eternizan en el poder. Es una locura. Yo no soy no me declaro ni de derecha ni de izquierda, ¿ok? Para que sepa, no es este el punto. Lo que digo es que, claro, como el feminismo se ha reconocido más en la propaganda política de izquierda, y se parecen mucho sus posturas, están siempre en contra, aunque ahora, por ejemplo, ahora hay en muchos ámbitos un privilegio para la mujer en, en algunas, o sea, tienen incluso ahora privilegios en el derecho, pero lo que pasa es que se sigue considerando víctima, se sigue considerando discriminada. Es una manera, es una postura que nunca termina. Entonces, ¿qué pasa? Que esta autora dice que todas estas declaraciones son falsas en cuanto que las personas en realidad son feministas sin saberlo. Esto es muy religioso, tiene algo que ver con la postura religiosa, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en un momento en que el único momento de mi vida en que fui creyente de algo, he sido budista, y me acuerdo que en el grupo escuchaba esto: cuando una persona no se declaraba budista, pero tenía algunos principios que se parecían y nosotros lo veíamos porque nosotros habíamos estudiado el budismo, alguien decía: esta persona es un budista sin saberlo. Y aquí esta persona dice: es una feminista que declara ser antifeminista, pero en realidad no es así. Es en la frase la única que se puede un poco malinterpretar como es la de Lana del Rey, porque las otras son mucho más claras y dicen claramente por qué no son feministas. La de Lana del Rey, que puede ser un poco equívoca: mi idea del feminismo real es una mujer que se siente lo suficientemente libre para hacer lo que quiere. Es una idea que yo comparto y que el feminismo no comparte. El feminismo de cualquier estilo, casi de cualquier grupo, porque son varios, pero al final toda esta propaganda feminista que nos viene ahora de los medios de comunicación es una, ¿no? Pero de todas maneras es un pensamiento único, pero de todas maneras de los varios grupos es muy difícil que se oiga un escrito feminista considerar a la mujer responsable de liberarse. Es siempre como víctima de algo o alguien que, que le da la posición en que está. En vez, lo que dice Lana aquí está clarísimo. Ella lo suficientemente libre para hacer lo que quiere. Un poco como yo digo en otros videos, yo digo cuando actúas. Cuando vamos a ver las viajeras, por ejemplo, que iban por el mundo en épocas pasadas, en que sí había patriarcado en Europa, ¿qué hacían Ellas decían: quisiera ir a China, cogían el mapa y empezaban a prepararse. No pasaban 3 horas diciendo: ay Dios mío, pero soy mujer, pero soy cualquier otra excusa podían escoger, ¿no? Y esperar que el Estado o quizás alguien más, o qué sé yo, el destino, le preparara el camino, le quitara los peligros. No, ellas iban así y todo, iban enfrentando, como digo, cuando leo escritos de Camille Paglia, que es una famosa que también se considera no feminista, o que fue feminista al comienzo, ¿no? Y en los primeros años de su activismo cuando iba a la universidad. Y luego cogió una postura diferente, porque ella dice que cambió el movimiento, que antes, al comienzo en América, en Norteamérica, había esta responsabilidad. Querían salir, por ejemplo, de noche las chicas, pero
consciente de su consciente de lo que era el ambiente. ¿Y por qué? Porque ellas reivindicaban su capacidad de establecer buenas relaciones con el resto del mundo, los chicos, la persona con quien salían. ¿Y qué pasa? En vez ahora lo que se está pidiendo son restricciones, o sea, que el Estado se ocupe de resolver los problemas de nuestra vida, poniendo más leyes, más restricciones. O sea, en realidad se le ha dado la, entre comillas, solución al sistema, no ha renunciado ella a construir unas relaciones mejores para así tener más libertad y demostrar que estaban capacitadas para ocuparse de sí misma y así tener la misma posibilidad de que en aquel momento tenían los chicos. Ella hace referencia al hecho de que en aquel momento los chicos salían más de noche, ¿no? Bueno, en mi experiencia personal, por ejemplo, fue que yo en el comienzo, cuando yo quise hacer, por ejemplo, viajes sola, yo no que quise, sino que simplemente quería ir en sitios donde nadie quería venir conmigo y me encontré yendo sola, ¿no? Y descubrí un mundo de situaciones que nunca hubiera esperado que encontrar y que no son las que me imaginaba. Esto no es importante. El mundo es diferente y en muchos casos más bello de lo que nos esperamos cuando tenemos nuestros miedos. Pero sí podían pasarme cosas. Lo que pasa es que yo no había dado con lecturas de viajeras mujeres. Había leído otras cosas, había leído a lo mejor sobre antropólogo, también había leído sobre mujeres, pero poco. Entonces, a lo mejor simplemente yo no me puse el problema porque yo había visto que a los viajeros hombres también le pasaban cosas graves incluso a veces, ¿no? Pero nunca decían era mejor que me quedara en casa, esto no se oía decir, ¿no? Entonces, no, eso no lo llegué a leer, eran contentos de haber arriesgado y de haber visto lo que habían podido ver pasando los problemas que tenían que pasar, porque son seres humanos que se mueven, y entonces y van hacia los desconocidos, ¿no? A un mundo desconocido. Entonces, yo simplemente hice lo mismo y nunca me sentí, sí, entendía que, claro, lo que me pasaba a mí podía pasarme a mí como mujer, pero no todo malo, incluso a veces he sido más protegida quizás, porque llegaba a un pueblo nuevo y la gente quería ayudarme, o sea, cosas que no sé si me hubieran pasado si hubiese sido un chico, ¿no? Pero también me podía pasar que tenía miedo de qué sé yo, de tener menos, no, de ser atacada como mujer. Pero, ¿qué pasa? Que aquello para mí era parte de la normalidad del haber querido salir de casa con mi aspecto, pero también habían otras cosas, por ejemplo el hecho de que fuese blanca y no negra o canela, o que tuviese un acento de una parte y no de otra. Estas cosas influían en lo que me pasaba y no por esto. O sea, habría que escribir un libro sobre cada aspecto, entonces, ¿no? El hecho de que ahora se esté propagandando tanto la cuestión femenina y la cuestión femenina es porque haya tanto espacio mediático sobre esto, es porque hay fines políticos detrás de esto, porque se quieren votos o se quiere apoyo en ciertas campañas que convienen a ciertos grupos. No es por otra cosa. Pudiéramos tranquilamente tener toda esta propaganda
enfocada en otro aspecto de la vida cualquiera. Por ejemplo, que si es conveniente, que si hay privilegio cuando vas buscando trabajo, si eres una persona rubia o castaña. Pues una vez me acuerdo que se había hecho un estudio sobre esto o sobre la altura de la gente, que los que son más altos consiguen más trabajo. Por ejemplo, se pudieran hacer miles de investigaciones, ¿no? Y de estadística, que si, no sé, la persona que habla más extrovertida o introvertida, la persona que habla menos, se expresa menos, tiene más o menos posibilidades de llegar a algunos puestos de, no sé, o de trabajo o de otro ámbito, ¿no? En otro ámbito. Todo se pudiera averiguar. Ahora estamos dando espacio mediático a la cuestión de la mujer porque se está utilizando. No estamos dejando de utilizar. Entonces, bueno, de todas maneras, encuentro encuentro bastante insignificantes las motivaciones de la persona que escribe aquí, eh, y su afán, y encuentro bastante absurdo su afán en intentar hacer que personas que están simplemente declarando no pertenecer a un grupo, a una filosofía, hacer que se interpreten de otra forma para incluirla. Realmente una obsesión y te quita el aire y luego sientes que realmente ya basta, ¿no? O sea, yo creo que somos muchos ahora la persona que no, que incluso pudiéramos evitar de estar por ahí diciendo no soy feminista, pero lo decimos porque nos sentimos agobiados, agobiadas de esta por esta costumbre de las personas pertenecientes a este grupo, de incluir a todos a la fuerza. Y ahora me río porque estamos hablando de personas vivas, pero se hace con los muertos, se hace con las víctimas que no se pueden defender, cuando hay una víctima, por ejemplo, de homicidio, se corre a incluirla en el número, por ejemplo, de feminicidios sin saber todavía qué ha pasado. Esto se hace. A mí me lo hicieron de viva con una denuncia que puse que no era una denuncia casualmente contra un hombre, pero no era de machismo. Y fui incluida en el número de víctimas de violencia de género sin yo querer, y no hay manera de salir de esto. Te utilizan. O sea que cuando yo digo esto en las redes sociales a mis amigas que utilizan estas estadísticas, les digo, miren que no hay que fiarse porque a mí me pasó esto y mucha gente se queja de esto. Y ellas me dicen, oye, te entiendo, lo siento mucho, pero no las quitan la estadística, o sea, la utilizan igualmente. Es muy difícil tener nuestros derechos respetados como persona, ¿no? Estamos viendo que este movimiento, entre comillas, por los derechos de la mujer es muy agresivo. Es agresivo, es obsesivo, incluyente al extremo. O sea, llega un momento en que no puedes declararte cómo eres, porque yo realmente declaré la verdad. O sea, que yo había puesto aquella denuncia por otra razón, que casualmente la persona que yo denunciaba era un hombre, podía ser cualquier persona. Entonces, no se puede dejar de ser utilizadas. Y ha pasado en casos históricos, ¿no? Como el de Sandra Cano, luego lo leeré, porque mucha gente no lo sabe, esta cosa, no sé por qué, pero incluyendo a lo mejor la persona del Estado, como por ejemplo en este caso Norteamérica, donde sucedió el hecho que sí lo saben y que se volvió siendo un hecho histórico, o sea, la manipulación de una causa por parte del feminismo en contra de la voluntad de la persona que estaba siendo utilizada, no, como un poco en el caso mío, así en menor,
con un impacto menor. En el otro caso fue la excusa para tener la posibilidad legal de abortar después del cuarto mes. En el caso de Sandra Cano, luego lo leeré en el próximo video quizás, porque es importante que se entienda que aquí hay una obsesión y una manipulación de datos históricos o de casos de gente que es antigua, que es algo que empezó con el feminismo mismo. Pero yo estoy un poco en contra ahora de que se diga que empezó bien y ahora se volvió... no, yo no creo que empezó bien, ¿no? Tampoco me interesa el enfoque complotista. A veces veo que la gente que sí está de acuerdo conmigo, pero lo dice de otra manera, quiere que yo diga que fue toda una manipulación de la familia más adinerada, o que sí, los Rockefeller, o que construyeron este tipo de movimiento, el feminismo, como lo conocemos, porque por conveniencia de ellos, ¿no? En tener quizá el doble de trabajadoras, ahora cosas que se pueden profundizar viendo en internet, porque de esto hay información. Pero lo que pasa es que a mí no me interesa mucho aquel enfoque, aunque creo que tenga base verdadera, es cierta. No me interesa porque cualquier poder o cualquier persona, cualquiera puede querer utilizar un movimiento, y cualquier movimiento puede dejarse utilizar, pero el enfoque mío es que la gente común cae en esto. ¿Por qué? ¿Qué sentimientos tienen la persona común que le hacen apoyar ciertas propaganda, cierta mentira o ciertas exageraciones, o de toda manera gratuitamente apoyar a poderes, lo que son poderes que ya tienen en mano medios de comunicación, de todo, y no, o sea, lo último que podemos hacer para darle más poder es darle gratuitamente nuestra yendo por ahí como policía, saber de incluir a la gente que cree que por alguna razón es bueno que se declaren feminista no perteneciente a tal movimiento. O sea, ¿cuál es el problema? Yo puedo declarar lo que quiero de mi vida. Yo puedo sentirme como yo quiero y decirlo. Y no es necesario que por esto tiemble otra gente. Yo soy yo y digo mi opinión ahora, hoy, luego mañana sigo creciendo y digo más, pero no hace falta que me jalen por el pelo para hacer que mis palabras se interpreten de otro modo, porque tienen miedo de que se le escape a alguien. Es ridículo. Bueno, de todas maneras, he utilizado aquí ahora un ejemplo. Hay un montón, ok, yo he utilizado este ejemplo y gracias absolutamente a todos, a quien me escucha, incluso a quien escribió, para darme la posibilidad de comentar, a la persona que se citan aquí, y bien, hasta la próxima con otro video. Chao.